Creo que como que los jóvenes de alguna forma pensamos que vamos a ser inmortales por siempre, y aunque hablemos mucho de la muerte y ya cuando uno cumple cierta edad empieza a saborear el hecho de, para esto tiene un tiempo y demás, pero aún así creo que hacemos un montón de cosas inconscientemente pensando que vamos a ser inmortales. Hola, soy Beyblade y vamos a analizar Babel, la primera canción de mi disco El cielo es un lugar hostil por Momento Indie. Bueno, Babel es la primera canción con la que abre mi disco y creo que es como el preludio de la entrada al cielo, así que es clave para la visita al cielo que transcurre a lo largo de la obra y medio que setea el comienzo del fin del personaje, así que es como una canción muy clave para entrar en el disco. Está producida por Milo, yo y Guacho Bleu, la produjimos en Mar del Plata en un día medio de locura, queriendo hacer una canción medio Eurodance, oscura, 2000osa, y entramos en esto que fue creo que clave para entender el concepto del álbum. Sentir tu peso sobre mí, bailando en medio de la gente, un día casi sin dormir, no parecía suficiente. Bueno, acá se setea mucho el inicio, el lugar donde transcurre la historia. Sucede en una rave, en un espacio cerrado, donde hay mucha gente bailando. Hay algo muy puntual de las fiestas de música electrónica en lo que la gente está cada una como medio en la suya y todo se vuelve medio sensorial y muy individual también. Em, hay una mirada, un relato también que es desde el personaje en un más allá, entonces un poco se lamenta, ¿no? Como un día casi sin dormir no parecía suficiente, se lamenta el hecho de no haberse ido antes, ¿no? A veces uno dice, si me hubiera parecido suficiente haber estado tantas horas despierto, tal vez me hubiera ido, pero no sucedió y medio, eso es lo que da el pie al trágico final de esta canción. Tu voz empieza a transcribir, cuando llega el final se siente. Bueno, es como bastante crudo esto. Creo que hay algo medio intuitivo en el momento en el que uno se da cuenta que algo malo va a pasar, que no se puede explicar. Hay algo como en el aire, en la energía, y hay algo que este personaje definitivamente siente en el comentario que le hace la persona que lo está acompañando, que siente que algo malo va a pasar, pero aún así, ¿no? Es como aún así sigue, que sigue y decide quedarse, que creo que es el lamento de este primer verso. ¿De qué me sirve existir? Yo no quiero ser inmortal. Esta parte es como muy específica de la juventud. Creo que como que los jóvenes de alguna forma pensamos que vamos a ser inmortales por siempre, y aunque hablemos mucho de la muerte y ya cuando uno cumple cierta edad empieza a saborear el hecho de, para esto tiene un tiempo y demás, pero aún así creo que hacemos un montón de cosas inconscientemente pensando que vamos a ser inmortales. Bueno, no sé, los excesos, las locuras que uno a veces hace son un poco partícipe de esa inconsciencia de la juventud y también un poco esa burla, creo que ¿de qué me sirve existir? Ya no quiero ser inmortal, es como un poco una burla a eso, ¿no? Como, si total ya fue. Si no quiero vivir toda la vida, no importa. Pero hay como un peso que no está puesto en esa frase, que creo que si el personaje entendiera ese peso, bueno, haría las cosas distintas. En el Babel nadie te ve, nadie te ve, nadie te ve. Creo que es la frase más clave de todo el disco. Em, el Babel es como una historia, ¿no? Medio bíblica que habla de los hijos de Noé que construyeron una torre tan alta para llegar al cielo y como castigo
Dios, por haber querido desafiar las leyes de la gravedad y querer construir una torre hasta el cielo, decide hacerlos hablar a todos en distintas lenguas. Entonces nadie se puede comunicar y todo se vuelve muy individual, porque si yo no puedo hablar y comunicarme con el que tengo al lado, entonces no puedo convivir en comunidad, digamos. Y todo de alguna manera se vuelve muy individualista y creo que es también un poco la carga de la vida hoy en día. Y también se vincula mucho con la rave y con la música electrónica en la que cada uno está tan en la suya que es muy difícil darte cuenta si el otro necesita algo, si bien nada, es como un pequeño linkeo que hay, creo que aplica mucho a cómo vivimos hoy en día, ¿no? Tan metidos para adentro. Y el personaje también, porque yo también vivo así que creo que es como un análisis a mí misma, de alguna forma. Uno se empieza a sentir, caer más débil, casi inconsciente, solo le queda resistir hasta que le pisen la frente. En este momento la tragedia se empieza a desatar y pensé mucho en muchas tragedias que nos tocaron a nosotros vivir como país, como puede ser Cromañón o Kevis, donde en estos espacios cerrados suceden cosas terribles y se desatan estas tragedias que son tan dolorosas y la gente empieza a desplomarse y nadie se da cuenta. Y bueno, también es como un poco la analogía al individualismo, un poquito. Em, y, y nada, el humo y la sensación que hay, pero que uno se termina confundiendo por la música y por la que está, entonces es como que nunca te das cuenta de lo que está pasando. Me parece que es terrible. Ni se apiadó de mí, la luz se puso más oscura, pensé que ibas a venir, para morir nadie te ayuda. El final no le llega solamente a los que están en la fiesta, sino también le llega al personaje que tanto había jugado con ser inmortal y tanto había como bailado con eso. También le llega y hay algo también ahí en Para morir nadie te ayuda, que es como un linkeo a una canción mía que tengo del disco anterior que se llama Vine y me voy como llegué, que un poco habla de la muerte de un lado mucho más positivo. Siempre fue como algo que me persiguió, ¿no? Em, y, pero en un lugar un poco más oscuro em, que nadie, que cuando uno se va y se vaya como se vaya, nadie te va a ayudar. Vas a estar ahí solo y te vas a enfrentar a la soledad más grande que vas a vivir en tu vida, y es en ese momento. Y lo está viviendo el personaje en el medio de una fiesta donde hay gente bailando al lado, lo que es como muy trágico y dramático y también real, aplicable a la vida en general. Caigo en un agujero, me estoy acercando al cielo. Esto es como medio el preludio del disco que se llama El cielo es un lugar hostil y un poco es el inicio, ¿no? Lo que se supone que debería de ser el final es el inicio de esta historia y de este viaje por el cielo y el final de la vida en la tierra del personaje. Em, y también habla un poquitito de algo que han contado tantas veces, que está un poco en el imaginario, que es ese agujero por el que uno pasa eh, de vida a vida. Y, y bueno, me ubico en ese lugar para partir y para comenzar desde acá el relato del disco. De la historia. Mirando para allá. Transcribir. Pará, lo tiro de vuelta, ¿puede ser? Perdón, todo es mirando para allá. El perro. Sí, el micrófono. Por las dudas. ¿Hago todo de vuelta? Gracias. Uy.